Listo. Bueno, decía en la clase pasada que si yo tengo dos señales, por ejemplo, x de t, le llamo la e a la a por t, donde a es una exponencial creciente o el valor de a es mayor que cero, entonces gráficamente la veo como una función que empieza en cero, en el menos infinito, y conforme va avanzando el tiempo, esta función aquí cruza por el valor de 1 y sigue hasta el infinito. Esta función, si yo tengo otra, por ejemplo, u de t, entonces puedo empezar a combinar funciones mediante las operaciones que conozco, las matemáticas que conozco, como puede ser suma, resta, multiplicación, división o cualquier otra operación matemática, y puedo combinarlas entre señales. Entonces, si yo construyo una nueva señal que se llama y de t, que es igual a la multiplicación de x de t por u de t, significa entonces, o para poder resolver esta función, lo que tengo que hacer es multiplicar punto a punto las señales tanto x de t como u de t. Entonces, la señal escalón es una señal que vale 0 para todo el tiempo menor a 0 y vale 1 a partir del tiempo t igual a 1. Esta señal que está acá la puedo ver como la magnitud de la señal exponencial, y por lo tanto el valor de la señal o la forma de la señal de salida y de t la puedo ver como un valor que va en 0 y de repente brinca hasta el valor de 1 y aquí comienza la exponencial, y esta sería la forma de la señal y de t. Sea cual sea la forma de la combinación, lo que hago es combinarla o evaluar en cada uno de los instantes de tiempo esa señal y poder calcular entonces la salida de la nueva señal, que es la combinación de ambas que están ahí. Por ejemplo, si en lugar de poner la multiplicación, lo que hago es construir la suma x de t más u de t, la forma de la combinación ya no va a ser igual, porque ahora lo que voy a tener es una señal, voy a borrar esta, que sería en el lado izquierdo del tiempo la exponencial a de t, que sería la misma forma que tengo acá, porque los valores de u de t en el lado izquierdo valen 0, y del lado derecho entonces tendría un salto y sería e a de t más 1. Lo que generaría como forma de la señal sería algo así, que está acá, y aquí en el valor de 1 brinca hasta el valor de 2 y continúa la señal de esta forma. Y esta sería mi y de t como la combinación de x de t más u de t. Sea cual sea la forma, entonces tengo que evaluar las dos en el instante de tiempo determinado para poder conocer cómo es la forma de la combinación de funciones. Entonces, esto también sucede en el tiempo continuo y en el tiempo discreto. En el tiempo discreto, muestra a muestra, lo que voy haciendo es evaluando para cada una de las muestras el valor de la señal y combinándolas con la forma que me está pidiendo que esté acá. Voy a borrar esta parte de acá. Y muestro un ejemplo para señales discretas. Entonces, para señal discreta tengo una nueva señal que se llama x de n, es igual a 0.5 a la n, y la multiplico, o y de n es igual a 0.5 a la n por u de n. Esta señal que está acá sería una exponencial decreciente, la señal x de n, que iría en 1, luego iría en 0.5, 0.25, un cuarto, un 16avo, un 32avo, y la señal u de n lo que va a hacer es eliminar, o bueno, poner en 0 todos los valores que están a la izquierda de mi señal, y con ello entonces puedo generar ahora una señal que tiene un inicio en esta posición que es x igual a 0, y con eso poder determinar ahora el momento en el cual una señal es excitada o una señal comienza, y me permite definir una señal que es una señal derecha, dado que los valores para los tiempos negativos valen 0 y para los tiempos positivos todos esos valores de tiempos positivos son distintos de 0. Entonces, ya que sé cómo combinar funciones, otra de las operaciones importantes para generar señales o para la solución de sistemas lineales consiste en la traslación de las señales. Voy a poner el ejemplo de u de t.
para, para, para poder visualizar que es una traslación de señales. Entonces, U de t está definida como el valor de 1 para t mayores a 0 y 0 para t menores a 0, y en 0, como le habíamos dicho, la señal no tiene valor formalmente. Entonces, si yo defino a U de t como U de t menos a, al colocar este valor de menos a dentro del argumento, lo que voy a hacer es reemplazar en todos los lugares donde tenga un valor de t por t menos a, sería mayor que 0, y 0, t es menor que, t menos a es menor que 0. Para dejar aislado el tiempo, lo que voy a hacer es pasar o sumar en este término un más a, que quedaría aquí como otro más a, aquí también sumaré otro a y entonces me quedará otro a. Entonces la función la puedo ver como 1,0 para t mayores que a y 0 para t menores que a. Lo que va a pasar en la función o en la traslación, y por eso se llama traslación, es que originalmente yo tenía una señal que se encontraba empezando en 0, tengo el valor de t igual a 0 y hace esto que está acá. Al momento de hacer esta resta de un valor, lo que va a pasar es que este punto, que es el t igual a 0, se va a trasladar a esa posición que estoy definiendo como un valor de a. Entonces, si a es positivo, acá, al poner u de t menos a, este punto pasa a la nueva posición que corresponde a y se va a quedar ahora la función ahí. Como estamos viendo en esta gráfica, lo que está pasando es que en la gráfica completa se mueve las posiciones que están indicadas por este lugar. Entonces, si yo tengo esto, sería u de t menos a, y a esta operación de mover la señal en la ubicación temporal se le conoce como la traslación en el tiempo. Estoy moviendo la señal hacia un nuevo instante de tiempo que corresponde a esta posición que tengo acá. Déjenme borrar esta parte de aquí. Coloco otra vez a mi señal y de t. Como esa señal e a la at, déjenme ponerle otro nombre acá, e a la bt por u de t, y yo sé que la señal esa y de t que está colocada acá e a la menos t, para que sea más fácil de visualizarla, y entonces e a la menos t empieza en el valor de 0, la señal vale 0 hasta acá, llega hasta 1 en esta posición y empieza a recaer en función del tiempo, y acá tenemos el valor de t. Entonces esta sería mi señal y de t, que ya sé que aquí vale 1 y va a decaer en función del tiempo conforme va pasando precisamente el tiempo. Si yo conozco y le doy nombre a esto como y de t, decir que ahora voy a calcular y de t menos 5, lo que sucederá es que esta misma forma que está graficada en la parte de arriba, así tal cual está con todos los mismos valores, la voy a trasladar del tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t igual a 5, y la función entonces valdrá 0 para todos estos valores, y a partir del tiempo t igual a 5 sube y va a ser la misma forma que tenía en la parte de acá. Si yo coloco ahora la forma como t más 5, lo que va a suceder es que la señal va a empezar antes de como hubiera empezado originalmente. Entonces voy a poner ahora y de t más 5, ahora el corrimiento de la señal es negativo, por lo tanto, en lugar de empezar en el tiempo t igual a 0, comenzará en el tiempo t igual a menos 5, y hará esta forma que está acá. Entonces esto es y de t menos 5. Esto es 1 y esto es t menos 5. Esto mismo ocurre para las señales discretas. Tanto para continuos como para discretos es el mismo sentido. Si yo le pongo a la función, le sumo un valor, entonces eso va a hacer que la función empiece antes de donde estaba comenzando. Si le pongo t menos otro valor, entonces lo puedo definir como
un retraso en la propia señal. Entonces, x de t, puedo hacer una traslación o corrimiento en el tiempo mediante construir la forma x de t menos a, donde esto es el corrimiento que hago de la señal. Es decir, lo que le sumo al tiempo se constituye como, se ve como el corrimiento de la señal en el tiempo que tengo aquí definido. Entonces, voy a borrar esta parte de acá. Y lo mismo haré para señales discretas, ¿no? Ahora tengo una señal, voy a poner aquí la señal x de n, y x de n la defino como delta de n menos 4. Entonces la señal, lo que va a tener como resultado o como forma es, aquí tengo el valor de n, tengo el valor de 0 y aquí tengo aquí tengo 1, 2, 3, 4, y en esta posición tengo el valor de 1, y en el resto de posiciones la señal vale 0. ¿Y por qué sucede en el 4? Pues porque estoy haciendo justamente un corrimiento de 4 muestras de la función delta de n para ubicarse en esta posición. Si aíslo delta de n con la definición que yo tenía, entonces es 1 cuando n es igual a 0 y 0 en otro caso. Entonces delta de n menos 4 delta de n menos 4 es igual a 1 cuando n menos 4 es igual a 0 y 0 en otro caso. Pasando este menos 4 del otro lado de la ecuación, de la igualdad, entonces es 1 cuando n es igual a 4 y 0 en otro caso, justo lo que está pasando, lo que había dicho que iba a pasar con este corrimiento de la señal. Entonces, la señal corrida, o un corrimiento, o mover la señal en función del tiempo, pues lo puedo lograr al cambiar el argumento que tenga acá por n menos el valor del corrimiento que quiero colocar, o el valor de cuántos segundos o cuántas muestras quiero que la señal se retrase. En el caso de que este valor sea negativo, quiero que se retrase, y en el caso de que quiero que se adelante, este valor va a ser positivo, o sea, todo el argumento que está dentro, para suceder antes del tiempo 0, que es lo que tenía definido. Entonces, estas funciones o esta propiedad de corrimiento y de traslación en el tiempo me sirven o me ayudan para poder escribir nuevas funciones, como puede ser la función ventana. Voy a definir a la función rect de t como la señal u de t más un medio menos u de t menos un medio. Entonces, si yo tomo esta función, lo que estoy haciendo es tomar dos señales escalón. Una señal escalón que va a empezar en menos un medio, por el corrimiento que estoy haciendo de esta señal, menos un medio, y a esta señal escalón le sumo otra señal, le resto otra señal escalón que empieza en un medio por acá. Entonces, este escalón que está a la derecha menos este escalón que está a la izquierda, sumo punto a punto los componentes de estas señales, y entonces toda la señal o todo el resultado de toda la sumatoria para todo el tiempo generará una función que vale 0 para todo el tiempo hasta t menos un medio, vale 1 y luego vuelve a valer 0 por acá. Y entonces a esto le conozco, luego le llamo el valor rect de t. Este vale menos un medio y este vale un medio positivo. Tiene una altura de 1, tiene un valor de 0 como está definido ahí. Entonces, ya definí ahora la señal rect de t, y con esa señal rect de t puedo hacer corrimientos de la propia señal rect de t. Entonces, si yo coloco rect de t más 1, lo que voy a tener es una función donde aquí tengo el tiempo t igual a 0, el tiempo t igual a menos 1, porque estoy haciendo un corrimiento hacia la izquierda,
y esta función que tiene de longitud menos un medio a un medio, entonces comenzará, se centrará acá y hará esta propiedad que está acá. Entonces tengo menos un medio y tengo un medio de este lado. Entonces la señal corrida tiene la misma forma que tenía originalmente, pero con un retraso, pero con un adelanto, y si la muevo del otro lado tendrá entonces ahora un retraso en función del tiempo. Esa misma función la puedo definir también, o una función similar la puedo definir para el dominio discreto. Entonces, en el dominio discreto, yo podría poner reg de t es igual, perdón, reg de n es igual a u de n más n0 menos u de n menos n0. Estoy definiendo acá. Entonces, la señal como tal es una señal que aquí tengo el valor de n, aquí tengo la muestra 0, la muestra menos 1, la muestra menos 2, etcétera, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, etcétera, y la señal u de n más n0 entonces comenzará en ese valor que se determina como menos n0, empieza a valer 1 y vale 1 para todos los instantes del tiempo hasta la siguiente muestra, que sería n0 menos 1, donde la señal deja de valer 1 y comienza a valer 0 a partir de este punto. ¿Por qué en n0 menos 1? Porque ya en n0 las dos señales valen 1, ambas partes, tanto esta como esta, y por eso a partir de n0, que es este punto, n0, la señal ya vale 0 de aquí en adelante. Entonces la señal tiene una duración de 2n, contemplando el valor de 0, que define una señal ventana definida por esta posición n0 que tengo acá. Usando ahora la función o la propiedad de mi señal ventana, que tengo acá, la ventana en el dominio temporal, en el dominio continuo, la función reg de t, la puedo definir también como una señal que vale 1 si el valor absoluto de t es menor que un medio y 0 en otro caso. Si la grafico, entonces esta señal vale menos un medio por acá, y esta señal tiene altura 1. En el resto de valores, que serían los que están por fuera o a los lados de menos un medio, la señal vale 0. Esta también es la definición. Esta definición o esta señal tiene exactamente la misma forma que la que tenía hace rato con los corrimientos de UDN, pero también la puedo representar de esta manera, que es el valor absoluto. Ahora, si en lugar de tomar la señal, o perdón, de tomar el argumento y restarle o ponerle un sesgo como un menos algo o un más algo, lo que hago es multiplicar este valor del argumento como reg de t, o de AT, perdón, porque aquí abajo, reg de AT, es igual a 1 cuando el valor absoluto de AT es menor a un medio y 0 en otro caso. Entonces, dejando solo al término AT, lo que va a pasar es que este término A va a pasar del otro lado, y la forma que tengo ahora es el valor absoluto, o el valor absoluto de t tiene que ser menor a 2 veces, perdón, el valor absoluto de t tiene que ser menor a 1 sobre 2 el valor absoluto de a. ¿Qué es lo que significa este valor de a que está pasando acá? Bueno, esto lo que va a hacer es escalar, va a hacer que el valor del tiempo se vea más grande o se vea más compacto dependiendo de cuánto vale el valor de a. Si el valor de a es mayor a 1, entonces, si a es mayor a 1, entonces lo que estoy haciendo es un
una compactación o haciendo que el tiempo se compacte, se vea más corto, y si A, esto se llamaría estrechamiento, y si A es menor que 1 en absoluto, entonces estoy haciendo una expansión del tiempo. Vamos a poner un ejemplo más visual, más claro que esto que tengo acá. Entonces, en lugar de ponerle un valor cualquiera, voy a escribir la función de rect de 2t. Rect de 2t sería igual a 1, que es 1 cuando el valor de 2t es menor que 1/2 y 0 en otro caso. En este caso, el valor de t, el valor de 2 pasa para abajo y dice que el valor de rect de 2t es 1 cuando el valor de t es menor a 1/4 y 0 en otro caso. Entonces, si yo grafico ahora esta forma rect de 2t, lo que estoy haciendo es, ahora en lugar de llegar hasta 1/2, menos 1/2, aquí tengo 1/4, aquí tengo 1/2, la señal rect de t tiene ahora una forma que es nada más de la mitad. Esto es 1/4, esto es menos 1/4, menos 1/4, y la señal original tenía la forma que va desde acá hasta acá, que está acá. ¿Qué es lo que le estoy haciendo a la función? Estoy compactando, le estoy haciendo que el tiempo se estreche o que el tiempo se vea más corto, utilizando el factor que es t igual a 2. Entonces, la señal tenía una duración original, esto es 1/2, tiene una duración original de 1 segundo, de menos 1/2, 1/2, y al hacer este escalamiento del tiempo, lo que estoy haciendo es que la señal ahora tiene la mitad de la duración. Si le pusiera 3, entonces la señal tendría la tercera parte de duración, 4, la cuarta parte, etcétera, y entonces estoy haciendo que la señal se compacte en función del tiempo o se alargue en función del tiempo. Entonces déjenme poner la función ahora rect de t, pero en el otro sentido, si el valor absoluto es menor a 1. Entonces, para ponerlo de manera explícita, en lugar de colocar, voy a colocar ahora rect de t como t sobre 2, y entonces esto va a ser igual a 1 si el valor absoluto de t sobre 2 es menor a 1/2 y 0 en otro caso. Entonces, pasando este del otro lado, este 2 se cancela con este 2 y simplemente quedaría t menor que 1, y la señal ahora se ve al revés. Ahora tengo una señal, aquí está el valor de 0, que va hasta el valor de menos 1, tengo aquí el valor de 1, una señal que empieza en 0, sube hasta llegar a 1, continúa y baja a partir de t igual a 1. Entonces esto vale 1, y la señal, esto es rect de t, esta función es rect de t entre 2, esta función es rect de 2t. Y la función original, que era esta acá, tengo un menos 1/2 y tengo un medio positivo, y aquí tengo el valor de 1. Entonces, la señal original tenía una duración de 1, y ahora la señal con el escalamiento del tiempo tiene una duración de 2, que es esta posición que tengo acá. Entonces, el escalamiento de las señales o el escalamiento del tiempo se logra al multiplicar el tiempo por algún factor, donde ya sabemos que si ese valor que está acá es mayor a 1 en el valor absoluto, entonces estará haciendo un estrechamiento o estaré compactando el tiempo, y cuando ese t es menor a 1 en valor absoluto, lo que estoy haciendo es alargando el tiempo, haciendo que los tiempos se vean más largos de lo que originalmente era. Pasa algo curioso cuando el valor que estoy colocando acá es menos 1. Y para eso necesito utilizar otra vez el valor o la señal X, la señal escalón, para poder ver qué es lo que está sucediendo cuando el valor de A, que está haciendo la escala, es menos 1. Entonces,
Si yo coloco ahora rec de menos t, entonces u de menos t, u de menos t, u de menos 1 por tiempo, esto es igual a 1, originalmente sería cuando t es mayor que 0 y 0 en otro caso, o cuando t es menor que 0, pero con este signo menos, esto va a estar acá, este signo va a estar acá, y para volverlo positivo lo que tengo que hacer es cambiar la desigualdad, y entonces estas desigualdades que van a estar acá van a estar invertidas, y esto va a ser cuando t es menor que 0 y cuando t es mayor que 0. La señal u de t originalmente estaba en el valor de 0 y comenzaba a partir de este punto a valer 1. Esto sería u de t. La señal u de menos t, entonces es una señal que va al revés, vale 1 hasta el tiempo t igual a 0 y vale 0 a partir de este punto que está acá. Entonces esta señal, este punto es 0 y esto es u de menos t. Esta conversión, o cuando el valor de a tiene valores negativos, lo que está haciendo es reflejarse en el tiempo, está reflejándose en el tiempo respecto a este índice que se llama el índice 0 o el valor de 0 de señal. Es la señal reflejada, y entonces esta señal es una señal que empieza en el menos infinito y a partir de 0 vale 0. Esta señal, cuando está de esta forma, del lado de los negativos, se le conoce como una señal izquierda, porque está del lado izquierdo la propia señal. En el caso de las señales discretas, ahora esta parte de acá, voy a definir a mi señal x de n como una señal cualquiera. Entonces voy a poner el valor 3, lo defino como n más 1 si n es menor que estoy definiendo a una señal que es n más 1 si n está entre menos 3 y 3. Entonces, si yo la grafico, esta señal, aquí tengo el valor de 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ya tengo 1, 2, 3, entonces n más 1 sería en este caso menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y este punto no va por la definición que coloqué, entonces voy a ponerlo así. Entonces vale menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 0 en cualquier otro caso que estén definidos con 0, 0, 0, 0, 0. El escalamiento en señales discretas no tiene mucho sentido, porque si yo quisiera hacer la señal x de 2n, que en este caso es la definición que estoy colocando acá, esto sería igual a 2n más 1 si n, si las condiciones que estoy poniendo ahí arriba, o sea, si menos 3 es menor que 2n y es mayor que menos 3, mayor o igual que 3, y 0 en otro caso. Siguiendo el ejemplo que tenía hace rato, si estoy diciendo que 2n lo que va a hacer es compactar la señal, entonces esta señal se vería compactada y no tiene sentido, porque este valor que estoy poniendo acá, al hacer esta desigualdad, diría que si el valor de n es menos 3 medios y es mayor o igual a 3 medios, pero para las muestras o para el caso discreto los valores medios no existen formalmente. Entonces no existe formalmente el escalamiento en el tiempo para valores discretos, dado que no puedo tener valores de las señales en medio de esos dos. Y lo que haría en todo caso sería decir que esta señal lo que voy a hacer es quitar algunos de los puntos de esta señal, empezando por el valor de 0. Este valor lo dejo y entonces quito esta muestra y me quedo con esta. Quito una y me quedo con esta. Entonces sería
esta y esta señal, las que formalmente formarían nueva señal X2DN. Esa sería la única forma en la cual podría haber el escalamiento en las señales discretas que están definidas acá, pero formalmente no existe el escalamiento, porque en el sentido opuesto, lo que estoy poniendo acá, si yo pusiera n sobre 2, entonces este sería n sobre 2 y este sería 6, este sería 6, y lo que haría sería ampliar los valores de las muestras, y eso no es posible. Lo que hago en el tiempo continuo en el escalamiento es hacer que el tiempo se alargue o el tiempo se acorte para todos esos valores de la señal, pero en este caso, si yo alargo el tiempo o si yo alargo las muestras, no sé qué valores voy a poner en medio de todas esas muestras para poder definir mi nueva señal que está compactada o alargada. Entonces, en el caso de las señales discretas, el escalamiento no existe, pero sí existe la reflexión, o en el caso de, por ejemplo, definir x de menos n. X de menos n sería entonces la versión reflejada en el tiempo de esta señal que está colocada acá. Entonces, si yo lo grafico, si yo sé que la forma de mi señal es esta que está graficada en el pizarrón, esta señal, la señal X de menos n, empezaría entonces la muestra menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4. Entonces X de menos n, este punto que es el punto central va a seguir valiendo 1, es este que está acá. El punto anterior va a ser ahora este, 2, luego el punto anterior va a ser 3, el punto anterior va a ser 4, entonces 4, 3, 2, 1, y luego continúa acá, aquí vale 0, menos 1, y ahora aquí vale menos 2. Entonces el reflejo en el tiempo, eso sí existe en el tiempo discreto, y ahora se ve como esta parte, o sea, la señal la tomo, la volteo sobre el eje del 0, y esa es la nueva señal o la conversión que puedo hacer con un escalamiento negativo de las señales. Y ahora me falta entonces combinar tanto escalamiento como traslación para ver qué es lo que le pasa en el tiempo. Déjame borrar esta parte. Si yo tengo la señal escalamiento y traslación, la voy a ver así: rec de t menos a sobre d. Aquí está acá. Este parámetro es el parámetro de traslación y este parámetro es el parámetro de corrimiento. Perdón, escalamiento. El caso básico sería cuando el escalamiento no ocurre o cuando el escalamiento es 1, entonces tengo simplemente rec de t menos a. Entonces en este caso no hay escalamiento del tiempo y por eso la señal simplemente está corrida en la función del tiempo. Esto es cuando b es igual a 1 y cuando rec de t no tiene corrimiento, simplemente tiene escalamiento, entonces tengo t sobre b, que es cuando a es igual a 0, o sea, aquí no hay escalamiento, y aquí no hay corrimiento. Ahora, si yo coloco la señal rec, o le cambio los valores y voy a poner t menos 1 sobre 2, entonces está diciendo que la señal la tengo que correr una muestra y tengo que escalarla por 2 veces el factor. Es decir, cuando el valor de la constante que está multiplicando el tiempo es menor a 1, lo que estoy haciendo es agrandar la señal, y cuando el valor que está aquí arriba es negativo, o sea, toda esta sumatoria, entonces estoy corriendo una señal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues voy a tener que correr la señal rec de t,
que inicialmente estaba en 0, la corro una muestra, que sería el valor de 1 por acá, y la voy a tener que expandir o que alargar al doble de tamaño que tenía originalmente. Originalmente iba hasta 1 medio y tenía 1 medio por acá, y entonces ahora irá hasta 0 y irá de este lado hasta 2. Entonces esta sería mi señal rect de t de menos 1 entre 2. Es esta definición que tengo acá. Entonces vamos a comprobar si esto es realmente lo que está pasando. Si digo que mi señal es rect de t menos 1 entre 2, entonces la definición de rect de t dice que es 1 cuando t menos 1 entre 2, el valor absoluto, es menor a 1 medio y 0 en otro caso. Entonces tengo que resolver esta desigualdad. Y esta desigualdad la podría también ver como este 2 pasa del otro lado, haciendo que este término se convierta en 1. Entonces tengo 1 de el valor absoluto de menos 1 es menor a 1 y 0 en otro caso. Y ahora este lo tengo que pasar del otro lado. Entonces esto sería igual a 1 cuando el valor de t este es menos 1, pasa del otro lado como más 1, es menor que 2 y tiene que ser entre 0 y 2. En el caso del valor absoluto tengo que evaluar estos dos términos, cuando el t es negativo y cuando el t es positivo, lo que quedaría como esta ecuación que tengo acá. Entonces 0 en otro caso. Por lo tanto, esta forma es lo que habíamos visto gráficamente que sucedería. El valor es 1 cuando t es igual a 0 y es igual a, sigue siendo 1 hasta que t es igual a 2 y sigue para acá. Justamente lo que hemos visto, que inicialmente tomo la señal, la corro un segundo y a partir de este segundo la expando 2 siguiendo la relación que tengo de este lado. Entonces la función, ahora si simplifico esta forma en el argumento, la podría ver como el valor de rect de t entre 2 menos 1 medio, que puede ser confuso, y si lo veo en esta forma diría que primero estoy corriendo y después escalando, y eso no tiene sentido. Tengo que llevar a las formas a que tengan esta forma de ecuación donde está de manera explícita el corrimiento y el escalamiento que estoy haciendo en el tiempo, para poder manipularlas y ver cómo es la traslación y el corrimiento que estoy haciendo del tiempo de las señales. Voy a poner otra señal prototipo, otra señal indispensable para hacer análisis de las propias señales. La señal el triángulo de t, la defino como esta ecuación, esta forma gráfica. Esto es 0, aquí tengo el valor de 1, aquí tengo esta 1, aquí tengo esta 1, está aquí. Entonces, este es un triángulo, tiene de base 1, de altura 1, entre 2, tiene área 1 medio. Este es de base 1, de altura 1, tiene también área 1 medio, y como son dos, esta forma tri de t tiene entonces el área de 1 que está definida ahí. Igual que la señal rect de t también tiene área unitaria, y eso es importante para definir que es una señal cuya área es unitaria, al igual que la señal impulso que habíamos visto hace rato, ¿no? Entonces son señales que tienen un área unitaria. Si yo coloco tri de t menos 1, lo que significa es que esta señal la tengo que correr un segundo a la derecha, y por lo tanto, siguiendo la misma forma que tengo, aquí tengo el valor de 0, aquí tengo el valor de 1, entonces correrla un segundo a la derecha significa que esta señal sube hasta 1 acá y tendrá esta forma que va desde 0 hasta 2. Esta es la señal tri de t menos 1.
Ahora la señal tri, voy a ponerla acá, tri de 2t o tri de 3t, sería un ejemplo nuevo. Lo que haría es la señal que está de 0 y ahora en lugar de que vaya de menos 1 hasta 1, esta señal tri de 3t lo que va a hacer es acortar en 3 el tiempo. Esta tiene una duración de 2 segundos, entonces ahora va a tener una duración de 2 tercios de segundo. Va a ir desde menos 1 tercio hasta 1 tercio, va a subir hasta 1 y va a bajar hasta 0. Entonces esta es la señal tri de 3t. Ahora puedo hacer la combinación de todas estas formas o de estos ejemplos y decir que quiero la señal tri de 3t menos 1, que es esta forma. Entonces aquí la tengo en su forma más estándar, donde la señal la corro una muestra y la escalo 3 veces. Entonces esta señal estará centrada en el segundo 1 y durará a partir de acá 2 tercios, o empezará en 2 tercios y terminará en 4 tercios microdécimos. Entonces así puedo hacer la combinación de escalamiento y corrimiento para saber qué es lo que le pasa a las señales en el tiempo. Este mismo concepto lo puedo utilizar para cualquier señal continua y discreta para poder manipular cómo se ven las señales en el tiempo y poder hacer operaciones con ellas. La función de escalamiento es importante, sobre todo porque los sistemas que son lineales e invariantes en el tiempo, si la entrada sufre un corrimiento en el tiempo, entonces la salida tendrá el mismo corrimiento de la entrada que tengo acá. Los sistemas lineales no obedecen al escalamiento en el tiempo. Es decir, si la señal de entrada es escalada en el tiempo, no significa que la señal de salida tenga ese mismo escalamiento, que eso es algo que es un poco confuso. Entonces, son invariantes al tiempo, significa que si yo muevo la señal, entonces la señal de salida se moverá el mismo instante de tiempo, pero si la señal es escalada en tiempo, no significa que la señal de salida sea escalada por el mismo concepto del tiempo. El concepto de escalamiento en el tiempo lo puedo también observar en las señales cosenoidales. De hecho, la señal cosenoidal que tiene un ciclo de 1 segundo la puedo ver como una señal generadora de todas las demás señales cosenoidales. Una señal o una señal senoidal, para que sea distinto de lo que hemos visto, una señal senoidal de 2pi por el tiempo, esto es x de t, es igual a 2pi por el tiempo, es una señal que tiene una frecuencia de 1 Hz, es decir, tiene un ciclo en 1 segundo de tiempo. Entonces empieza en 0, sube, baja y completa un ciclo completo en 1 segundo. Si yo construyo una nueva señal que sea un escalamiento de esta, voy a poner x de 2t, entonces la forma definida o la forma canónica de esta función sería el seno de 2pi por 2 por el tiempo. Y esto que está acá es un cambio en la frecuencia. De hecho, esto sería el seno de 4pi por el tiempo que tengo acá, y entonces lo que dice es que va a haber 2 ciclos en uno solo de los segundos que tenía originalmente en mi escala. O sea, mi señal x de 2t voy a tener el doble, es decir, de aquí para acá voy a completar un ciclo completo de la señal y luego otro ciclo completo de la señal. Entonces, una señal a la cual le aumento la frecuencia es una señal senoidal, pero que está compactada en el tiempo. Si una señal le reduzco la frecuencia, es esa misma señal, pero está ensanchada en el tiempo, y por eso te digo que todas las señales senoidales las puedo construir a partir de esta forma que tengo acá. De hecho, esa señal, como le habíamos definido que omega es igual a 2pi por el valor de la frecuencia, aquí la frecuencia es 1, que es el concepto que tenía acá, y entonces en su forma canónica puedo decir que entonces el seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo, esta frecuencia es un factor de escalamiento del tiempo para hacer que haya más ciclos en 1 segundo o menos ciclos en 1 segundo, donde aquí es evidente que mientras crece el valor de f,
tengo mayor número de ciclos y por lo tanto el periodo de la señal se va reduciendo conforme avance el tiempo. La fase o el concepto de fase también lo puedo ver como una traslación en el tiempo. Si yo digo que x de t es igual al seno de omega t más teta, esta forma que está acá, o para poder escribirla como lo tenía en mi forma convencional, así menos teta, tengo que llevar a que todo esto sea algo que está restando a t y dividido entre otro factor. Entonces, déjenme ponerlo acá, el seno de omega que multiplica a t menos teta sobre omega, donde tengo de manera explícita el corrimiento y el escalamiento en el tiempo que está generando esa fuerza. Entonces, una señal con fase o desfasada lo que hace es eso, es correrse en el tiempo y escalarse para tener ahora la misma señal, pero movida y con frecuencia cambiada.